Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tome su lugar glorificando el nombre de nuestro amado Dios grande y poderoso, el santo y poderoso de Israel. Bien, vemos el apóstol Pablo cómo nos da un consejo. Nos da un consejo donde dice: hermanos, amados hermanos míos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando te dice amados hermanos míos. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Dice: no se equivoquen. No se equivoquen. Si hay algo bueno en mí, si hay alguien bueno en aquella persona, es por la misericordia de Dios. Por eso dicen, ve al verso 7: toda dádiva. ¿Qué es dádiva? Es alguien que se despoja de algo y lo puede hacer con libertad. Pero para hacer esto necesitamos renacer por la palabra. Diga todo: renacer. Entonces, cuando el apóstol Santiago dice: y Él de su voluntad. ¿Qué hace el Señor de su voluntad? Es que Dios tiene voluntad de que cada uno renazcamos de nuevo. No es como Nicodemo dijo en el libro de Juan capítulo 13 en adelante. No es que dijo: ¿y cómo puede hacer de estas cosas? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y aún Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesús le estaba hablando, de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento espiritual. Pero dice que aquí tenemos que renacer por la palabra. Dígale que tienes a tu lado: la palabra tiene poder para hacer renacer. O sea que cuando uno renace de nuevo, pues Dios lo despoja de tantas cosas. Lo despoja de todo lo que hay en nuestro corazón, de todo lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Gracias a Dios yo doy, porque Dios de dónde me sacó. 23 años con un odio tremendo, maltratando a mi esposa como no se imagina. Muchas veces la corrí de la casa. Qué bueno que no se fue. Pero un día Dios alcanza mi vida y me transforma. Es decir, dice que por la palabra nosotros somos transformados o renacidos. O sea que la palabra de Dios, ¿qué tiene? Poder. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, 16? A ver, vamos. No pierda su lectura que tiene ahí, Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Mire lo que dice. Ya lo tenemos. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Gloria a su nombre. Aleluya. Perdón, es primera. 3:16. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede apoyar que se me fue la palabra? Gloria a Dios. Aquí está. 3:16. Dice: y toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios nos va a empezar a dar la palabra que necesitamos. No tenemos nada tenemos aquí. No tenemos nada. Ya sacamos la palabra. Dios nos va a dar ahorita la palabra que cada uno necesitamos, porque somos renacidos. Y cuando alguien se ha renacido, es porque Dios está empezando a transformar nuestras vidas. Por eso le dijo el apóstol Pablo, dice: no erréis, amados míos, no erréis. Todo don perfecto o toda dádiva desciende de lo alto. Es decir, que Dios desciende
para cambiar nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios cambie nuestra vida? Es que no porque ya tengamos 20 años, 10 años, 12 años, ya Dios transformó al 100. No, tenemos errores donde estamos transformando y Dios nos está limpiando, Dios nos está liberando. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, digan todos, útil. ¿Qué tan útiles son sus pies de usted? Si nosotros no tenemos un pie, gracias a Dios que los tenemos, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Que nos falta un pie para caminar. Por eso la palabra de Dios y que toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué la vamos a utilizar la palabra? ¿Qué es lo que dice aquí en este verso? La vamos a utilizar para enseñar. Ok. Cuando yo leo la palabra me está enseñando. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, verso 10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Cuando yo viví una situación difícil en el rancho de donde estamos predicando en Salvatierra, hubo momentos como que yo quería retroceder para atrás porque es tan cara que está la gasolina y querían comprar gasolina para quemarme y que no se predicara la palabra en ese rancho. Pero el Señor, ¿qué me dice en su palabra? La palabra de Dios es útil. Útil. Y cuando dijo el Señor en esta escritura: no temas porque yo estoy contigo, y dije: yo no voy a temer. Y cuando no temimos y no temimos, todos nos apoyamos en el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que los enemigos del Señor están cayendo. Los que no quieren nada con el Señor, los que quieren maltratar a los hijos de Dios. Estamos dispuestos a muchas cosas, pero vamos a utilizar la palabra. Dile que tienes a tu lado: vamos a utilizar la palabra. Unos hermanos que ya no están yendo allá, pero me dice que una vez le iban a robar en un banco y que venían tras de ella a quererle quitar el dinero. Y me dice: hermano, yo lo único que dije, lo que usted me enseñó, que la sangre poderosa de Jesús tiene poder. Y cuando aquellas personas le iban a quitar su dinero, le dice: la sangre de Jesús tiene poder. Y aquellas personas se dispersaron. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando la palabra. Alábale porque Él está en este lugar. Dile: gracias, Señor, porque tú eres el que vas a levantarme. Aleluya. Amenazas, amenazas y amenazas y amenazas. Creo que estaban más espantados los hermanos que yo. Y este domingo oramos por una de las personas que nos querían quemar. Me dijo: hermano, oiga, yo tengo esta situación así. Yo, si no dejo el foco prendido, yo no puedo dormir. Dice: tengo mucho miedo. A mí se me aparece un perro, se me aparece un gato, se me aparecen sombras, veo cosas. Dice: ¿qué tengo que hacer? Mira, dice: me acabo de caer. Y si traía un golpe aquí que se cayó, se resbaló. Dice: yo no estoy quieto, soy muy grosero. Dice: soy muy agresivo. Y le digo: hay un espíritu malo sobre ti. Si tú permites que nosotros oremos por ti, y tú vas a quedar liberado. Y dijo: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues gloria a su nombre, oramos por él, por todos los espíritus malos que había en él. Y yo sé que Dios está transformando su vida. Porque usamos ¿qué? ¿Qué aplicamos? La palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando yo no quería venir a las plantas de Cristo,
Una vez mi esposa me pone en mi mochila un Nuevo Testamento, no sé si fue ella o fue mi hija Laura, que estaba chiquita, un pequeñito testamento. Y cuando yo estaba en el taller, que estaba abriago, en San Juan del Río, me ponía yo a leer el testamento, no le entendía nada. Pero estaba leyendo ¿qué? La palabra. Y la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo? Perdón, del libro de Hebreos capítulo 12, 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace? Corta. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué es lo que dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué la palabra? ¿Cuál es lo más importante de este verso? Corregir. Puedes decirle al Señor: Señor, corrígeme. Porque nosotros como humanos todos fallamos. Aún aunque seamos los más que tengamos más presencia de Dios y que Dios nos use más, necesitamos ser corregidos por Dios. Amén. Entonces, cuando dice que es útil, y nosotros tenemos que utilizarla. Gloria a Dios. Por eso le puse un ejemplo yo a usted, que si no tenemos un pie, ¿cómo nos sentimos? Qué bueno que los tenemos los dos. Amén. Para corregirnos. Muchas veces, aunque estamos en el camino de Dios y tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles, somos despreciados, somos desechados, aún de la familia. Pero eso dice la Biblia en su palabra. El Señor dice en Romanos 8:28, que dice que todos los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Hermano, es que me está yendo re mal y estoy en la congregación, voy 2 veces a la semana, lloro en las madrugadas, leo la palabra y me está yendo mal. No es que te está yendo mal, sino que Dios nos quiere corregir. Por eso dice que todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien, aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer? Que la palabra de Dios, todo lo que estamos pasando, nos va a ayudar para bien. Amén. Imagínense en aquel tiempo que yo me eché a perder en San Juan del Río. Gracias a Dios que droga no fumé y la tenía en mis manos y hacer todo lo que usted quiere. Los vicios más fuertes que no se los puedo contar aquí ni a nadie. Pero una de las cosas es que Dios cambia vida y redarguye los corazones. Y cuando una vez me sigue una bola de pandilleros, me sigue, y entré a un fraccionamiento donde los fraccionamientos están cerrados y para el otro lado hay baldío. Y venían tras de mí algunos pandilleros y yo venía briago. Pero como dice el mundo, por ahí dice que el miedo no anda en burros, ni en caballos, ni en camellos. Y cuando venían tras de mí, que llego a topar como el pueblo de Israel topó en el mar y dijo: no hay salida. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro. Es decir, ¿cómo iba a acampar el ángel del Señor alrededor tuyo si tú no conocías de Dios? Pero había hermanos y hermanas que estaban orando y que estaban glorificando y que estaban pidiendo por aquel que estaba perdido, que soy yo. Dile que tienes a tu lado: no estás solo, tal vez que no oras y todo eso, pero alguien está orando por ti. Y cuando llego, hermano, la pared estaba alta. Me quedaba como más de 1 metro de altura todavía para yo llegar hasta arriba. Y cuando ya lo sentí cerca, que me impulso para arriba y con la punta de la llama de los dedos alcancé a agarrar el tabique con vidrios. Y no sé, solo Dios me impulsó, y así como me impulsó me di la vuelta hacia atrás y caí hasta el otro lado. ¿No es poderoso Dios que aún
que no lo conoces, tiene misericordia de nosotros. Pero esto nos sirve para bien. Porque si no me hubiera pasado todas estas cosas, yo no estuviera predicando en el evangelio, ni podía decirle a la gente que Dios cambia vidas, que Dios transforma. Cuando el hombre y la mujer, el niño y el joven deja el corazón y le entrega su corazón al Señor y le dice: Señor, te entrego mi corazón, Señor, te lo entrego, todas mis cargas, todo lo que tengo aquí, Señor, te lo entrego y haz la obra en mí. Y el Espíritu Santo viene, corrige y redarguye en el nombre del Señor. Puede alabarle, dale una ofrenda de palmas al Rey, dile: gracias, Señor, aleluya, amén. Poderoso Dios. Vamos a ver, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ay, no nos gusta que nos corrijan, que nos corrija Dios. ¿Por qué estamos pasando situaciones difíciles? Familiares. Como yo le decía a una hermana, estás pasando situaciones difíciles. Matrimonial. Es que Dios te quiere impulsar más allá. Dile que tienes a tu lado: Dios te quiere impulsar más allá. Amén. Y cuando dice el Señor para corregir, ¿qué significa corregir? Cuando usted corrige a su niño que no quiere entender, le da unas nalgadas o le da con algo, ¿verdad? Lo está corrigiendo. Pero mire lo que dice: para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto. ¿Cuántos ya alcanzamos la perfección? No lo digan, porque nadie hemos alcanzado la perfección. Y Él de su voluntad nos hizo renacer de nuevo, de su voluntad. O sea, que Dios se ofrece hacia nosotros para que vuelvamos a renacer de nuevo. Libro de Efesios capítulo número 2:1 dice: y Él les dio vida a vosotros. En otras palabras dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Ay, nunca supimos del funeral del pastor Chuy, del hermano Chuy. ¿Usted supo el funeral del hermano Chuy? ¿Sí lo supo? Sí lo supo, que era yo muy malo. La hermana Leti me tenía mucho miedo. Hermana Leti, ¿usted no me tenía miedo? Era valiente, hermano. El pastor Fran me tenía mucho miedo, porque el hermano Chuy traía una melena hasta acá. Ahorita, gracias a Dios que ya estoy flaquito, pecho levantado, tenía unos musculotes fuertes y me ponía playera así para que me vieran. Una vez en San Juan de Río me di unas trompadas con una persona. Salí de una gasolinera, de una refaccionera, me dice: oiga, me quiero echar unos golpes con usted de amigos. Y le dije: ¿pero por qué? Es que quiero probar su músculo. Ah, bueno, si tú quieres, órale. Y nos dimos 2, 3 revolcadas y gracias a la suerte que pude pegarle un golpe aquí en el mentón, y con eso cayó como tabla para atrás. Y le dije: ¿te paras? Dice: ahí muere ya. Pero la palabra de Dios es para redarguir, para corregir. Dile que tienes a tu lado: Dios nos quiere corregir. Poderoso es el Señor. Y mire lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios nos está preparando. Dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Él nos resucita del pecado, cuando estábamos ahí, nos dio vida con un propósito.
¿Cuál es el propósito de Dios? Toda buena obra. Por eso dice que toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto del cielo. Del cielo. Entonces, si usted está pasando una situación difícil, los que nos están viendo por las redes sociales, no tengan miedo, porque Dios está en ese lugar. Dice su palabra que el que me busca, el que busca, halla, dice Mateo 7. Y el que toca, se le va a abrir una puerta. Por eso dice: venir a mí todo el que está trabajado y cargado. Mateo 11:28, donde dice: vengan a mí todo el que está trabajado y cargado, porque yo lo voy a hacer descansar. ¿Cuántos necesitan descanso? Yo necesito descanso del Señor. La Biblia dice, Juan capítulo 15:5: si permaneces en mis palabras. Toca al que tienes a tu lado y dile: hay que permanecer en su palabra. Si permaneces en mis palabras, pero mi palabra permanece en ti, tú me puedes pedir todo lo que quieras, será una realidad o será hecho, porque tú estás permaneciendo en mi palabra. Por eso le dije que la palabra de Dios tiene poder. Digan todos: poder. ¿Qué no va a cambiar la palabra de Dios a uno? Si dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Para que el hombre de Dios ¿sea qué? ¿Sea qué dice? Enteramente preparado para toda mala obra, para toda buena obra, toda buena obra. Entonces Dios nos está preparando a nosotros. Cuando el Señor me alcanza, me estaba preparando, pero yo no lo entendía así. Yo no lo entendía así. Pero Dios ya tenía un propósito para mí, como tiene un propósito para usted. ¿Cuántos lo creen? Para que el hombre sea enteramente preparado. Mire lo que dice Santiago, lo que estamos en Santiago. De ahí no se salga ahorita. Y dice: amados míos, amados hermanos míos, no se equivoquen. En otra versión: no erréis toda dádiva y todo buen, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y Él de su voluntad nos hizo nacer. Yo creo que antes, cuando conocíamos a Dios, éramos bien codos, ¿verdad? Ahora ya no creo que seamos igual. Por eso dice: y Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Amén. Dice su palabra: y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, de lo primero. De lo primero. Mire lo que vamos a ver, lo que dice Juan, ahí está cerquita. Juan capítulo 3:9. Vamos a ver lo que dice. Primero de Juan, perdón, 3:9. ¿Cuántos alaban al que vive? Dice lo que dice Juan capítulo, perdón, primero de Juan 3:9. Gloria a su nombre. Ya lo tenemos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
O sea que el apóstol nos está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Hemos pecado. Reconocemos que el único que no pecó ni maldad tuvo fue el Maestro, el Señor Jesús. Pero tenemos pecado. Pero tratamos de no pecar como pecábamos antes. Y mire lo que dice: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que está hablando de dos personajes: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. ¿Qué hacen los hijos de Dios cuando somos renacidos? Pues damos buen consejo, ¿verdad? Somos amables, no somos orgullosos. Digo, no lo debemos de hacer. Pero muchas veces, aunque conozcamos de Dios, como que somos orgullosos, como que no somos amables. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es lo que tienen que hacer los hijos de Dios? Cuando alguien entra aquí a la iglesia, amables. Y a veces ni siquiera le decimos bienvenido. Nos está faltando la experiencia. Nos está faltando el desenvolvimiento. Yo no sé si usted se goce. La gloria es para el Señor. Pero a mí me da tanto gusto cuando vi a Armando. Ay, Señor. Cuando vi a este joven, sentí algo que me cayó en mi cabeza. Por eso saludé a Armando y le di una palmada en su espalda. Porque Dios va a transformar su vida. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo me está hablando ahorita. Voy a dar una profecía, ponte en la fecha. El tiempo no lo sé. Dios va a transformar su vida de este varón y de este joven. Yo no sé cuándo. Pero la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, 10 y 11, que así como la neblina y la lluvia, así será mi palabra. Y dice que su palabra nunca volverá vacía. Y si es de Dios lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo en la presencia de Dios, que al tiempo de Dios, y aunque Él pueda decir lo que quiera decir, porque no es Él, sino es Dios el que está ordenando, que va a predicar el evangelio del Señor Jesús. Ay, incrédulos. Yo dije que Él iba a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Porque el día que a mí me invitaron y me dijeron, y dice: mira cómo me gritas a mí, mira cómo me tratas a mí, pero ¿sabes qué? Que yo de ahí en adelante declaro que vas a estar atrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. Y aquí estoy predicando la palabra de Dios y solamente estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios me dice. Amén. Aunque usted tiene 15 años y no predica, aunque tiene 10 años y de ahí no predica. Pero dice el Señor que de lo vil, de lo despreciado, de lo desechado, de lo escoria, de lo que no sirve para nada, de lo más feo, lo que dice el Salmo 40. De ahí yo levanto a alguien para mi gloria. Porque Él no va a predicar al pastor Chuy o al hermano Chuy, al hermano Fran, no. Él va a predicar a Cristo. Y la fama de Cristo se va a difundir. Y Él va a empezar a hablarle a todos los camioneros que Cristo los ama. Y los camioneros van a decir: oye, vamos a tomar. Y Él va a decir: es que ya no puedo. ¿Por qué? Porque hay una barrera entre Dios y los hombres, Jesucristo.
Porque eso lo va a hacer Dios, no lo va a hacer el hombre. No soy ningún profeta, pero Dios sí lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Dile que tienes a tu lado: no seas incrédulo, sino creyente. Los que están escuchando dicen que estoy loco, pero entre todas mis loqueras el poder de Dios se va a manifestar. Porque la palabra de Dios dice, mire lo que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Los que son malos, ¿verdad? Los que quieren hacer el mal. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero dice su palabra que Jesús ha venido para darnos vida. Muchas veces usted conoce de la palabra, yo conozco de la palabra, y el enemigo quiere venir y destruir nuestra familia, quiere destruir nuestro matrimonio, quiere destruir a nuestros hijos. Pero dice el Señor: yo he venido. Dile que tienes a tu lado, la palabra de Dios dice que ha venido. Dije que dice el Señor que ha venido. Yo estaba en ese lugar y no me alabaron. Yo estuve en ese lugar y todos tenían sueño. Yo estuve en ese lugar hablando, pero nadie me creyó. Yo estuve en ese lugar predicando, pero a algunos se les hizo fastidiado. Pero hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que el enemigo no tiene parte ni suerte en su vida de usted ni en la mía. Porque nosotros somos comprados no a precio de oro y de plata, lo que dice la palabra, sino somos comprados a precio de oro. Tampoco. Somos comprados a precio de plata. Tampoco. Somos comprados a precio de sangre bendita que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para deshacer toda obra del enemigo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano no es de Dios. El que hace justicia en contra de su hermano no ama a Dios. Nosotros tenemos que dejar avergonzado el enemigo. Hace poco se levantó un enemigo en contra mía y los demás compañeros se enojaron y como quiera. Y yo confronté a la persona en mi taller, bueno, donde yo trabajo, y le dije: ven, ¿por qué estás enojada? ¿Qué te ofendí? Cristo te ama, Cristo es amor. Así es que vamos a seguir siendo amigos. ¿Qué hizo la persona? Le dio pena. El enemigo tiene que quedar avergonzado. Así es que si hay hermanos en la iglesia que uno está en una esquina y otro está en esquina y no se habla, no son de Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Aquí estamos para que Dios transforme nuestra vida. Amén. Por eso vamos de paso a paso, porque Dios cada día nos está limpiando y cada día nos está purificando. Amén. Y mire lo que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué cosa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amados míos, no erréis, no se equivoquen. Si ves virtud en alguien, es porque Dios está cambiando su vida. Y si no ves virtud en nadie, es porque no ha dejado que Dios cambiara su vida.
Amén. Pero hoy te quiero decir que Dios está transformando corazones, porque es la palabra. Muchas veces el diablo te engaña y te dice muchas cosas, pone palabras malas en tu corazón. ¿Qué dice el libro de Jeremías, capítulo número 17? Parece que es 8. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Jeremías 17, 8. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 17, 9. Ya lo tenemos. Jeremías capítulo 17, verso 9. ¿Qué dice? Engañoso. ¿Quién es? El corazón nos engaña. Así como el corazón se enamora, también nos engaña. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que el corazón es más tremendo que cualquier cosa. Pero viene el poder de Dios para tocar el corazón. Por eso dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Y yo le quiero decir en esta tarde: entréguele su corazón a Dios. Y dígale, como yo le dije un día cuando yo empecé a ir a la iglesia, tenía como 2 meses o 3 meses, y le dije: Señor, te entrego mi corazón. Y creo que yo seguía igual y seguía igual y seguía igual. Todavía un año seguía tomando y seguía tomando, pero no dejaba de congregarme. Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, 25: y no dejándose de congregar, porque se hace una costumbre. Y cuando le seguí diciendo: Señor, 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 por favor, ya no quiero tomar, Señor, pero es que tengo compañeros, tengo enemigos ¿cómo les voy a decir que no si son mis meros amigos? Hasta que un día yo venía de Veracruz en la tarde y dijo el Señor: yo te voy a ayudar. Porque su palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Que a dónde nos lleva el corazón. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, es decir, de Dios. Amados, mire lo que dice: amados de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué significa perverso? En unas versiones le llaman al diablo en el Salmo 90, en el Salmo, sí creo 91, le dice perverso. Perverso significa una persona que le da gusto, por ejemplo, cuando están golpeando a alguien, le da gusto que estén golpeando a aquella persona. O sea que le gusta lo que está haciendo lo malo. Pero mire lo que dice: ¿qué es el corazón? Es corazón más que todas las cosas perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón? ¿Cuántos se estarán molestando en el Facebook los que nos están mirando? Algunos ya hasta le han apagado la pantalla, pero que no se la apaguen porque Dios se las va a encender. Y cuando se salgan de la pantalla del celular de la predicación que estamos ahorita, Dios les va a encender el celular. Creo que usted no lo creyó para nada. Es que no te estoy diciendo yo, no soy yo el que estoy hablando. La Biblia dice en Isaías 62, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ungió para dar las buenas nuevas. Amén. Y mire lo que dice, verso 10: yo, el Señor, escudriño la mente. Si su mente de usted está entregada a lo que estamos hablando, gloria a Dios.
Pero si su mente está pensando que le van a hablar por teléfono, mejor apaga el teléfono. Muchas veces nosotros, y no lo estoy diciendo por el teléfono que escuché hace rato, muchas veces el enemigo nos pone de que el teléfono esté encendido. Y cuando suena el teléfono, corremos que hasta la puerta nos hace estorbo. ¿Usted cree que es Dios el que le llamó? Es el enemigo el que lo quiere sacar de que escuche la palabra de Dios. Engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No se preocupe, deje que suene el teléfono, ahí se graba y mire, saliendo usted ya va lleno del poder de Dios. Ahora sí habla. Oye, me hablaste. No, pues que sí, es que te esto y que el otro. Mira, ya estoy a tus órdenes. ¿Qué le estamos dando a Dios? Y Él les dio vida a vosotros cuando nosotros necesitábamos a Dios. Y Él les dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso muchas veces el enemigo nos engaña y nos engaña y nos envuelve y nos envuelve. ¿Por qué? Porque necesitamos la cobertura de Dios. Es decir, que tenemos que leer la escritura, lo que dice el Señor, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Yo al Señor escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia dice, Jeremías capítulo número 29:11. Mis pensamientos no es lo que tú estás pensando. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú estás pensando lo que no debes de pensar. Pero yo tengo pensamientos más grandes y poderosos. Es decir, que Dios tiene unos pensamientos que va a empezar a cambiar nuestra vida. Que Dios va a empezar a cambiar los jóvenes. Que Dios va a empezar a transformar los jóvenes como transformó a José. Pero ¿qué dice? Engañoso es el corazón. Es decir, que el enemigo entra en nuestro corazón, lo dejamos que more, lo dejamos que haga lo que él quiere. ¿De dónde viene la agresividad? Del corazón a la mente, y de la mente sale a la boca. Y nosotros, hay lo que dice Santiago 3. Pero dice el Señor, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, en otras palabras, Dios quiere transformar nuestra vida. Por eso dice, hijo mío, ven a mí, ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. Puedes ser lo que quieras. Podemos ir, como dicen por ahí, de rodillas desde aquí hasta Chalma, aunque ya lleguemos sin rodillas y sin nada, y nadie va a cambiar nuestra vida. Solamente la sangre poderosa de Jesús es la que cambia nuestra vida, es la que cambia nuestra manera de ser. Aleluya. Engañoso es el corazón y perverso. Hebreos capítulo 12, 4:12. Ahí donde estábamos atrasito. Hebreos capítulo número, aleluya, 4:12. ¿Ya lo tenemos? Hebreos capítulo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Ahí está. Porque la palabra de Dios es, digan todos, viva. Por eso hace rato le compartí lo que dice Isaías capítulo 55, versículo número 10 y 11. Así será mi palabra, como la neblina, como la lluvia, así será mi palabra, que mi palabra nunca vuelve
vacía. Yo les di un testimonio anoche en San José Iturbide, donde estuvimos predicando allá. Le dije que yo conocí dos traileros que se estaban peleando. Ellos no se pelean, sino son muy, mis respetos para todos los que manejan, pero lo más difícil y lo más malo son los traileros que se dicen, pero que hasta duele la cabeza. Y los vi que estaban diciéndose que su mamá y su mamá de cada uno, que bueno, etcétera. No lo puedo decir. Y yo estaba arreglando su tráiler, los estuve escuchando y los llamé. Eran unos traileros de Monterrey, una línea que se llama Transgranel. Y le digo, compañeros, vengan. Ya regresaron, se metieron al lado donde yo estaba trabajando. Y dice, ¿qué pasó, May? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla mi boca. Y se quedaron impactados y dijo, bueno, ¿qué quieres decir esto? Lo que estás diciendo ahorita. Eso es lo que habla tu corazón, le digo. Pero Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu vida. Dios no quiere que seas así, no le agrada que seas así. Y hace como un año me manda un mensaje uno de ellos por medio de otro trailero. Y cuando le dice, oye, te quiero platicar algo, dice, ¿todavía trabaja con ustedes uno que le dice, le apodan el chino? Sí, dice. Dile que muchas gracias por la palabra que nos dio, porque yo estoy yendo a una congregación cristiana. ¿Quién se cumple la palabra? Así será mi palabra. Así será mi palabra. Y la palabra de Dios se va a cumplir, lo que la profecía, lo que yo le dije hace rato, no lo dije yo, sino el Espíritu Santo que está en el reino de los cielos lo dijo. Pero al tiempo de Dios usted va a ver la gloria de Dios, aleluya. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Porque la palabra de Dios es viva. Viva. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos. Dicen los hermanos de Salvatierra. Dice, ay, hermanos, hermanas que abrían la iglesia católica, hermanas que ponían sus altares ahí, pues de las mejores líderes, Dice, ay, hermano, de verdad sí estábamos muertos. Hasta que vino la palabra de Dios a nosotros y abrió nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. Y le digo, bienaventurados los que escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que muchos serán llamados y pocos escogidos, y que Él tiene misericordia del que en Él quiere. Por ejemplo, yo cuando me estaba echando a perder, donde había muchas rameras y todo lo que usted quiera, había una persona, no supe de qué religión era, pero él traía su Biblia. Pero nunca me predicó y estaba viendo cómo me estaba perdiendo. Que si él me hubiera predicado y me hubiera dicho, mira, me decía Chino, mira Chino, la Biblia dice esto, quizás hubiera tenido el Señor misericordia de mí. Amén. Pero le doy gracias a Dios que Dios me hizo su llamamiento directamente, como lo hizo con el apóstol Pablo. Mi esposa me predicaba y le recordaba a su mamá. Mi esposa me predicaba y la quería agarrar a patadas. Cuando ella me escuchaba Porfirio Cadena, yo la pagaba a Porfirio Cadena, lo pagaba ella, pagaba mi Porfirio Cadena y ella me ponía una alabanza y yo le tiraba sus casetes, todo se lo desechaba. Pero ¿quién iba a dar? ¿Quién iba? Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo pensamientos mejores. Entonces dice que la palabra de Dios es ¿qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Es decir, que la palabra de Dios corta. Aunque hay personas que vienen una vez, dos veces y ya no vienen, pero la palabra ahí está. Ahí está la palabra. Y cuando está la palabra bien sembrada,
es porque Dios va a hacer algo ahí. Si Dios tiene misericordia, como la tuvo conmigo, ¿puede darle una ofrenda de palmas al Rey? Aleluya. Toda palabra de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿A cuánto le duelen los huesos? ¿A quién le duelen los huesos? Ahí está la palabra. Dile, Señor, que tu palabra entre en mis huesos. Cuando a mí me detectan para operarme los discos, yo hablé directamente con él. Le dije, Señor, yo no tengo 205,000 pesos para operarme. Y en el seguro me voy a llevar años y tiempo hasta que me van a operar, pero no sé qué tiempo. Pero yo creo en tu palabra. Que tu palabra que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga la vida eterna. Pero tu palabra dice en Isaías 53 que ciertamente te llevaste, ciertamente lo dice. No dice parece que me lo llevé, no, ciertamente te llevaste mis dolencias y enfermedades. Y Señor, y si tú quieres que me operen y el doctor dice que ya no tengo que manejar y yo tengo que recorrer casi 1,000 kilómetros semanales, ¿quién los va a recorrer, Señor? Así es que, Señor, envía a alguien a la obra para que yo me quede sentado. Pero hoy te quiero decir, Señor, mira, así es que sáname. Y estoy completamente sano porque la palabra de Dios tiene poder. Luego el Señor me bendijo con más de 200 y tantos mil pesos, pero ya me bendijo para comprarme un coche seminuevo, para que anduviera yo predicando su palabra. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice. ¿Qué es la palabra? Dice: dos filos penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente nos habla sobre el corazón. Engañoso es el corazón, dice. ¿Quién podrá conocerlo? Dios conoce cada parte, cada pensamiento de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo lo conoce y conoce los pensamientos que nosotros tenemos. Amén. Y mire lo que dice: el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discieren los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estamos nosotros? Desnudos ante la presencia de Dios. Pero Dios, que es grande y poderoso en misericordia, aquel que nos lavó, aquel que nos purificó, aquel que limpió nuestro corazón, aquel que limpió nuestra mente, porque nuestra mente estaba pensando lo que no tenía que pensar. Amén. ¿Cuál es el mejor ministerio? Predicar la palabra. Yo tengo grande trabajo, bendecido trabajo, me pagan bien, pero también tengo muchas luchas con puros traileros. Y hay traileros que mejor ni se quieren arrimar a mí, porque les predico la palabra. Y si no se arriman a mí, yo voy y les abro la puerta al tráiler, porque les tengo que hacer un quehacer al tráiler y tengo que meterme a la cabina, y él está acostado ahí en aquel camarote, y ahí no se me va a salir porque le tengo que predicar la palabra. ¿Y para dónde tiene que correr si las puertas están cerradas? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y que va a penetrar hasta el profundo de nuestro corazón. Amén. Primero de Juan capítulo 3:1, que dice: cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, que el mundo ya no te va a conocer porque eres hijo de Dios. El mundo ya no nos va a invitar a fiestas porque somos hijos de Dios. El mundo ya no nos va a invitar a tomar, a drogarnos porque somos hijos de Dios.
Amén. ¿Qué es lo que es un hijo de Dios? Es alguien que Dios ha preparado para su obra. Y yo te quiero decir en esta tarde, póngase de pie y entréguele todas sus cargas a Dios. Y dile: Dios, quiero que cambies mi vida y quiero que entres en el tuétano de mis huesos. Dile: Señor, yo no quiero que mis huesos, Señor, desfallezcan, porque la sangre de Cristo tiene poder. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Mesías, Padre, en esta hora, Señor, toca los corazones, toca la mente, Señor, tócanos con tu presencia. Dile: Señor, lávame, 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 lávame. Dile: Señor, yo te entrego mis cargas, Señor, te entrego lo que yo no puedo, Señor, te entrego mi carácter, te entrego mi mente, te lo entrego todo, Señor. Transfórmame en el nombre de Jesús. Algo está moviendo aquí. Algo se está moviendo aquí. Y yo quiero hacer una invitación a los que tengan esa voluntad de que Dios transforme sus vidas, de que quieran hablar con Dios aquí en el altar. Pueden pasarlo con libertad, no te quedes ahí, porque el enemigo dice: quédate aquí, ¿para qué vas hasta allá? Que al cabo ya lo escuchaste. No te dejes creer por el enemigo, no te dejes creer por algo así, sino dile: Señor, yo necesito de ti, yo quiero estar más cerca de ti. Aleluya, 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 aleluya. Dice la Biblia: vengan a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo dé a descansar. Dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Rabasi. Oh, rabababasi. Algo se está moviendo aquí, algo se está moviendo aquí. Dile: Señor, yo ya no quiero ser igual. Dile: Señor, yo necesito liberación. Yo necesito tener comunión contigo. Dile al Señor, habla con Él. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está este joven, Señor. Aquí está este joven, transfórmalo.